Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las celebridades y por supuesto, los dramas que nos encantan. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular y listos para adentrarse en un nuevo capítulo de la vida de nuestros famosos. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de uno de los galanes turcos que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que también copyright ha estado en el ojo del huracán por algunas controversias. Hoy vamos a analizar el supuesto escándalo de Can Yaman y las consecuencias que podrá haber enfrentado, incluyendo el rumor de que fue echado de algún proyecto. Agárrense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar a desmenuzar todo este chisme jugoso, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo la vida de las celebridades, los escándalos más sonados y las noticias más recientes, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ni un solo vídeo y podrán estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman. Como saben, Can Yaman saltó superíndice 3 a la fama internacional gracias a su papel en la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Haro Sou más menos Ador, como la conocimos en Latinoamu Copyright Rica. Su carisma, su físico y su innegable talento lo convirtieron en un fenus superíndice 3 global. De la noche a la más menos Ana, Can se convirtió superíndice 3 en el crush de miles de personas alrededor del mundo, llenando revistas, programas de televisión superíndice 3N y, por supuesto, las redes sociales. Pero como suele suceder con la fama, no todo fue miel sobre hojuelas. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha estado involucrado en varias controversias que han alimentado rumores de todo tipo. Desde supuestos altercados con fanáticos hasta declaraciones consideradas sexistas, el actor ha tenido que enfrentar críticas y copyright micas que han puesto en tela de juicio su imagen pública. Y es que el ascenso meteu superíndice 3 rico a la fama muchas veces viene acompañado más menos ado de una lupa implacable que examina cada paso, cada palabra y cada gesto. Uno de los incidentes más comentados ocurrió superíndice 3 durante una sesión superíndice 3N de preguntas y respuestas con sus fanáticos. En medio del evento una seguidora le hizo una pregunta que Can respondió superíndice 3 de una manera que muchos consideraron inapropiada y con connotaciones sexuales. Este comentario desató superíndice 3 una ola de críticas en redes sociales, acusándolo de sexista y de tener una actitud irrespetuosa hacia sus seguidoras. La pregunta, cuyo contenido específico no vamos a reproducir aquí para mantener la compostura, versaba sobre las habilidades actorales de Can y su química con su coprotagonista. Su respuesta, en lugar de centrarse en el trabajo actoral, se desvió superíndice 3 hacia un terreno mucho más personal y, a juicio de muchos, ofensivo. La copyright mica fue tal que el actor tuvo que salir a disculparse públicamente, aunque sus explicaciones no convencieron a todos. Muchos consideraron que sus disculpas no eran sinceras y que el DAO más menos o ya estaba hecho. Este incidente sin duda marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en su imagen pública, generando dudas sobre su profesionalismo y su carácter. Las redes sociales como siempre fueron el campo de batalla donde se libraron las críticas más feroces. Se crearon hashtags condenando su actitud, se compartieron memes y vídeos analizando su respuesta, y se le acusó superíndice 3 de perpetuar estereotipos machistas. La presión superíndice 3N fue tan intensa que Can se vio obligado a desactivar temporalmente sus perfiles en redes sociales. Pero eso no fue todo. También copyright se rumoreu superíndice 3 que Can Yaman ha tenido problemas con algunos de sus compañeros más menos eros de elenco. Se decua que su ego inflado y su actitud prepotente han generado tensiones en el set de grabación superíndice 3N, creando un ambiente laboral difícil y conflictivo. Aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas oficialmente, los rumores persistieron, alimentando la imagen de un Can Yaman problemático y difícil de manejar. Las fuentes, como suele suceder en estos casos, eran ANU superíndice 3 ni más, supuestos miembros del equipo de producción superíndice 3N, asistentes, maquilladores, etc. Todos coincidían en seu más menos alar que Can tenía una personalidad difícil, que era exigente y que no siempre trataba con respeto a sus compañeros más menos eros. Se hablaba de desplantes, de cambios de humor repentinos y de exigencias desmedidas. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión superíndice 3N,
el rumor de que Can Yaman fue echado de algún proyecto. Si bien no existe evidencia concreta de que el actor haya sido despedido formalmente de alguna serie o película, es cierto que después copyright S de Erkenci Kwai, su carrera no ha despegado como muchos esperaban. Después copyright S del Fenu superíndice 3 meno Erkenci Kwai, se esperaba que Can se convirtiera en una de las mayores estrellas de Turquía y que su carrera se proyectara a nivel internacional. Sin embargo, sus proyectos posteriores no lograron el mismo impacto. Es importante más menos hablar que Can Yaman ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en Italia, donde ha logrado una gran popularidad. En Italia, por ejemplo, protagonizó superíndice 3 la serie Viola come il mare, que tuvo una buena acogida entre el público italiano. También Copyright N ha participado en campañas más menos publicitarias y ha colaborado con marcas de renombre. Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha alcanzado el mismo nivel de con diéresis copyright sito que Erkenci Kwai, lo que ha llevado a algunos a especular sobre las razones de de esta aparente falta de continuidad en su carrera. ¿Fue su polu copyright mico comportamiento lo que le cerró superíndice 3 puertas en la industria del entretenimiento? ¿O simplemente no ha encontrado el proyecto adecuado para relanzar su carrera? Son preguntas difíciles de responder con certeza. Lo que es evidente es que las controversias en las que se ha visto envuelto han afectado su imagen pública y posiblemente han influido en las decisiones de productores y directores a la hora de contratarlo. En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, la reputación superíndice 3N lo es todo. Un actor con una imagen controvertida puede ser considerado un riesgo, ya que su presencia en un proyecto podrá generar críticas y afectar negativamente su rendimiento en taquilla o en audiencia. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que el con diéresis copyright sito de un actor no depende únicamente de su talento o su atractivo físico. También copyright N influye en factores como la suerte, las conexiones y la capacidad de mantener una imagen pública positiva. La química con el público es fundamental, y una imagen deteriorada puede hacer que el público pierda entero copyright S en un actor, incluso si éste tiene talento. En el caso de Can Yaman, es posible que una combinación superíndice 3N de estos factores haya contribuido a su situación superíndice 3N actual. Sus polu copyright micas declaraciones y su presunto comportamiento problemático pudieron haber dado más menos a su reputación superíndice 3N, mientras que la falta de un proyecto que supere el con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai ha impedido que su carrera alcance nuevas alturas. También copyright N es posible que Can haya tenido dificultades para adaptarse a la fama y a la presión superíndice 3N medio tica. La fama puede ser abrumadora, y algunos actores tienen dificultades para manejarla. En el caso de Can, es posible que su comportamiento controvertido haya sido una forma de lidiar con el copyright S y la presión superíndice 3N de la fama. Ahora bien, es importante ser justos y no juzgar a Can Yaman Beisu, donos únicamente en rumores y especulaciones. Todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Quizás el actor haya aprendido de sus errores y es tu copyright trabajando para mejorar su imagen pública y su comportamiento. Es fácil caer en la trampa de juzgar a los famosos por sus errores, pero es importante recordar que son seres humanos como nosotros y que también copyright N tienen derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. De hecho, en los últimos aún más menos Can Yaman ha mostrado una actitud madura y responsable. Ha participado en causas venu copyright ficas, ha trabajado con organizaciones humanitarias y ha evitado involucrarse en nuevas polu copyright micas. En 2022, fundó Superíndice 3 la asociación Superíndice 3N, Can Yaman for Children, que se dedica a ayudar a más menos enfermos y desfavorecidos. También Copyright N ha colaborado con UNICEF y con otras organizaciones venu copyright ficas. Esto podrá ser una más menos al de que el actor estuvo tratando de redimirse y de demostrar que ha cambiado. Estas acciones demuestran un compromiso con causas sociales y un intento de mejorar su imagen pública. Sin embargo, solo el tiempo dirá si Can Yaman logra recuperar la confianza del público y de la industria del entretenimiento. Lo que es seguro es que su historia es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo. La fama puede ser un arma de doble filo y de CEU superíndice 3 mo. Las decisiones que tomamos pueden tener un impacto significativo en nuestra carrera y en nuestra vida personal. La fama puede ser una bendición superíndice 3N y una maldición superíndice 3N al mismo tiempo.
Puede abrir puertas y brindar oportunidades, pero también copyright N puede generar presión superíndice 3N, true copyright S y aislamiento. Los famosos deben ser conscientes de que sus acciones tienen consecuencias y que deben comportarse de manera responsable. En resumen, hemos analizado el supuesto escándalo de Can Yaman y las consecuencias que podría haber enfrentado, incluyendo el rumor de que fue echado de algún proyecto. Si bien no existe evidencia concreta de que esto haya sucedido, es cierto que el actor ha estado involucrado en varias controversias que han afectado su imagen pública y su carrera. Hemos visto cómo un comentario desafortunado puede dar más menos la reputación superíndice 3N de una figura pública y CEU superíndice 3 mo es difícil mantener la cima cuando se cometen errores que influyen negativamente. A pesar de esto, Can Yaman ha seguido trabajando y ha mostrado una actitud muy madura en los últimos aún más menos lo que podría ser una seu más menos al de que estuvo tratando de redimirse. La historia de Can Yaman es una advertencia sobre los peligros de la fama y la importancia de mantener una imagen pública positiva. También Copyright N es una historia de esperanza, que demuestra que es posible aprender de los errores y redimirse. Es importante destacar que la presunción superíndice 3N de inocencia es un principio fundamental en cualquier sociedad. Aunque Can Yaman ha sido objeto de críticas y controversias, es importante recordar que no ha sido condenado por ningún delito. Por lo tanto, es importante evitar juzgarlo basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Además de eso, es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio muy competitivo y que las decisiones sobre qué copyright N es contratado y qué copyright N no se basan en muchos factores, no solo en la reputación superíndice 3N de un actor. El talento, la química con otros actores, la disponibilidad y el presupuesto son solo algunos de los factores que pueden influir en la decisión superíndice 3N de contratar a un actor. Por último, es importante recordar que los famosos son seres humanos como nosotros y que merecen respeto y compasión superíndice 3N. Aunque es fácil criticarlos por sus errores, es importante recordar que también copyright N tienen derecho a la privacidad y a la dignidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la vida y la carrera de Can Yaman. Como siempre, me encanta traerles este tipo de contenido donde podemos reflexionar sobre los altibajos de la fama y las consecuencias de nuestras acciones. La vida de los famosos es un espejo en el que podemos vernos reflejados y aprender valiosas lecciones sobre la importancia de la responsabilidad, la humildad y la perseverancia. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan sobre Can Yaman? ¿Creen que sus copyright micas han afectado su carrera? ¿Creen que merece una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Su participación superíndice 3N es fundamental para enriquecer el debate y para crear una comunidad de chismosos informados y respetuosos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima, chismosos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con respeto.